Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Palabra Libre, programa que transmitimos todos los días por la frecuencia de televisión Canal 11 a las 11 de la noche en punto. Soy César Campos y abordaremos la próxima hora los temas más importantes del acontecer nacional. Larga ha sido la comparecencia el día de hoy del ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias, ante la Comisión de Defensa que preside la legisladora aprista Luciana León Romero. Y ha sido larga porque ha sido confrontado el ministro Basombrío Iglesias respecto al llamado Escuadrón de la Muerte. Ha tenido que brindar algunas precisiones que solventen y respalden el informe presentado el martes último por el viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas. ¿Qué se ha dicho en esa reunión? Pues se ha dicho de todo. Ha habido varias demandas, quizás una de las más enérgicas ha sido la del congresista de Fuerza Popular, Marco Miyashiro, que como todos sabemos ha pertenecido al cuerpo policial y tuvo una participación muy destacada, importantísima en la captura de Abimael Guzmán Reynoso. Las fuentes a las que ha aludido el señor Marco Miyashiro señalan una disconformidad, un malestar al interior de la policía, algo que ha sido corroborado también el día de hoy a través de la difusión de un video de YouTube en la que se aprecia al ministro Carlos Basombrío reunido con los miembros de la subunidad de acciones tácticas de la Policía Nacional el pasado martes, precisamente antes de que se presente el informe y en el cual él da la cara ante estos oficiales y efectivos de la policía a fin de señalar su pleno respeto por la institución y por los miembros de esa subunidad. Sin embargo, como cuentan el día de hoy en ese video, que usted lo puede, repito, bajar desde YouTube y puede observarlo, hubo también reclamos de algunos de los participantes de esa reunión y que forman parte de la SWAT. Me encuentro indignado, dijo uno de esos agentes, anticiparon a cosas que ni siquiera escucharon de los nuestros, sacaron mi foto y la de mis compañeros con nombres. ¿Quién dijo algo, señor ministro? Así lo emplazaron a Carlos Basombrío. ¿Por qué se adelantaron juicios sin esperar a los fiscales o al juez? Nos hubiera gustado que usted hubiera escuchado o nos hubiera escuchado hablar. Por lo menos hubiera esperado los resultados como Inspectoría y el Poder Judicial o la Fiscalía, dijo uno de los participantes. Basombrío no se quedó callado frente a esta intervención del efectivo de la SWAT y en respuesta dijo: quiero creerles, quiero que los jueces les crean y les daremos asesoría legal para esto. La situación en la que usted y sus colegas se encuentran empezó hace 3 años. Usted está investigado desde el año 2014, le dijo este efectivo. Luego reabrieron el caso en el 2015. No me atribuyan a mí responsabilidad de aquello que ocurrió hace 3 años. No me lo pueden atribuir y no le pueden pedir al ministro que salga frente a estas cosas que se han denunciado y diga que todo es perfecto, que no hay ningún problema. Miren ustedes el nivel de tensión. Un ministro que de todas maneras, creo yo, de una forma valiente, de una manera transparente, horizontal, va y da la cara a efectivos que en realidad estaban muy molestos, muy mortificados, porque el otro viceministro, que ya no lo estamos escuchando, Ricardo Valdés, recuerdan ustedes, ¿no? Habló de un centenar de oficiales que estaban comprometidos en este llamado Escuadrón de la Muerte y al final se determinó que eran apenas 9 integrantes, 2 altos oficiales y 7 efectivos más. La verdad que la situación de Carlos Basombrío es bastante difícil, digamos, políticamente. El día de hoy, como repito, ha dado la cara. Ya acerca de esta comparecencia ante los miembros de la SWAT, o sea, de la subunidad de acciones tácticas de la PNP, lo había revelado el día de ayer el colega Gorriti de la revista Caretas y de IDL, Gustavo Gorriti, en la que mediante un artículo que lleva por título El reporte y los hechos da cuenta a través de sus fuentes de lo que había pasado ahí. Hoy todo el Perú lo conoce a través de YouTube. Un segundo tema por comentar es el anuncio que ha hecho el expresidente Alan García Pérez de una próxima reunión que sostendrá con el actual mandatario, el jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski. El miércoles me llamó el presidente, ha contado Alan García en su cuenta de Twitter, invitándome a conversar el lunes 29. Como expresidente y amigo, acudiré con gusto, ha señalado García Pérez. Yo les llamo la atención sobre la forma como lo expresa Alan García, ¿no? Como expresidente y como amigo. Él se considera amigo de PPK y así entendemos que Kuczynski también lo considera a él mismo. Es bueno que los expresidentes y el actual jefe de Estado puedan reunirse. En general tenemos en este momento 3 expresidentes democráticos que forman parte además de esta sucesión
de gobiernos de esencia democrática que han regido los destinos del país en los últimos 15 años, 16 años. Se trata de Alejandro Toledo, de Alan García y de Ollanta Humala. Bueno que el presidente Kuczynski se reúna con ellos, bueno que converse, que de vez en cuando se vea que nuestra clase política, por Dios, es capaz de sentarse a intercambiar puntos de vista. Es lo más civilizado. Lo lamentable, que yo ya lo he comentado aquí, es que en el caso de Ollanta Humala, durante la transferencia tuvo o propició 5 reuniones con el presidente Kuczynski, no para dar, digamos, un tono civilizado a la transferencia, sino para pedir favores. Uno de ellos, que su ministra de Relaciones Exteriores, Ana María Sánchez, por ejemplo, ya lo hemos dicho, se vaya a Italia como embajadora del Perú en Roma. Y el actual canciller Ricardo Luna dijo, ni hablar, yo no la voy a nombrar. Y así sucesivamente hubo otro pedido de favores que el señor Humala formuló. No, señor Humala, pues estas reuniones, por favor, usted ha sido jefe de Estado peruano, no sirven para estar pidiendo favores. Reúnanse para dar punto de vista, enfoques, quizás alguna demanda de rectificación al gobernante que lo ha sucedido, pero no pues para pedir puestitos para la gente que lo rodea. Tenemos finalmente una noticia que se ha confirmado hoy a través de la agencia Reuters, una primicia que dio el diario El Comercio en su edición del día de hoy, que el gasoducto del sur, en el caso del gasoducto del sur, la firma Odebrecht, la firma brasileña, ha vendido su participación, que es bastante elevada, al consorcio Sempra Techin, y que los detalles ya han venido siendo afinados. Tenemos un informe sobre el particular. Brasilera Odebrecht vende su participación en la construcción del gasoducto surperuano. Odebrecht de salida. 8 de marzo del 2016, Marcelo Odebrecht, dueño de la constructora más grande del Brasil, es enviado a 19 años de prisión tras demostrarse que su empresa pagaba sistemáticas coimas a funcionarios corruptos de Petrobras para obtener contratos. En los últimos 35 años, esta empresa ha operado en el Perú y en el momento de su detención, la misma tenía 10 megaproyectos en nuestro país. Una de ellas es el gasoducto surperuano, valorizado en 7.328 millones de dólares, que será pagado por todos los peruanos a través de un incremento en los recibos de luz. Todo indica que el Congreso investigará esta operación para determinar si es que hubo actos de corrupción en la entrega de la Buena Pro a la empresa brasilera. Ante este escenario y con la presión de los bancos que financiarán este proyecto para que Odebrecht salga de la operación, el gigante brasilero ha decidido vender su participación al consorcio estadounidense-argentino Sempra Techin, que consiste en el 55% del consorcio Gasoducto del Sur y el 71% que tiene en Ductos del Sur. Esta operación, valorizada en más de 500 millones de dólares, le dará un respiro a la empresa brasilera, que enfrenta graves problemas desde que estalló el escándalo Lava-Jato. Tras esta decisión, el grupo español BBVA, que lidera un sindicato de bancos, habría garantizado los 5.000 millones de dólares requeridos para culminar este proyecto. Es lo que publicó el día de hoy el diario El Comercio, pero la agencia Reuters, una agencia prestigiosa a nivel internacional, ha confirmado dicha operación. En su reporte el día de hoy señala a la estadounidense Sempra y la firma de capitales argentinos Techin presentaron la mejor propuesta para comprar la participación de la brasileña Odebrecht en un proyecto de gasoducto de 5.000 millones de dólares en el Perú, según dice, señala una fuente cercana a las negociaciones. Con ello, el consorcio conformado por Sempra y Techin se encaminan a adquirir el 55% de acciones de Odebrecht en venta y quedaría fuera de carrera la española Ferrovial, que estaba también interesada en el proyecto. Lo interesante y lo paradójico es que Techin había participado y había competido con Odebrecht para poder adquirir el paquete de acciones más importantes en la ejecución del gasoducto del sur y lo perdió. Ustedes recuerdan que hubo un pataleo, venían los argentinos, che, esto es una cosa que no podemos permitir, que denunciaban a Odebrecht, al final tuvieron que sentarse, ponerse de acuerdo con ellos y participar de esta transferencia. ¿Por qué es un asunto importante? Porque como ya lo hemos comentado anteriormente en nuestro programa, la ejecución del gasoducto del sur va a tener un impacto, de todas maneras, en la reactivación y el crecimiento del Producto Bruto Interno de nuestro país.
todavía está paralizada, las obras se han realizado solamente al 33% y hace falta pues tener una proyección en su ejecución que según dicen culminaría el año 2019. Y ese tema lo hemos conversado con dos destacados invitados que hoy día me vuelven a acompañar, como yo lo llamo, el elenco estable del análisis económico de Palabra Libre, conformado por el economista Rafael Hidalgo. Muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros. Y el ingeniero César Gutiérrez Peña, expresidente de Petroperú, pero consultor en muchos temas relacionados no solamente con el petróleo, sino también con lo que tenga que ver con energía y la economía nacional. Bueno, esta es la primera noticia con la que yo quería un poco arrancar la conversación y el debate sobre lo que va a pasar con nuestra economía. También hemos tenido, como no, la presentación del ministro Alfredo Torne, Rafael, en la Comisión de Presupuestos, donde ha presentado pues su cuadro, sus proyecciones, pero yo escucho a la gran mayoría de economistas decir cómo la hará, cómo calza esta ecuación de decir, no, tenemos para poder gastar, tenemos para poder invertir, para abrir un poco la cancha, y sin embargo la recaudación no parece que va a solventar mucho esto. ¿Qué dices tú? Empecemos por el tema del gasoducto del sur. Bueno, es una noticia que es muy alentadora. Creo que el detalle que falta es que Odebrecht ya venda o no venda la función de construir, ¿no? Porque la propiedad de la concesión ya más o menos, el paquete está, la mejor oferta, como tú dices, es de Claro. SEMPRE y Techín. Hay Pero- dos aspectos ahí, creo que una cosa es el gasoducto y otra son los ductos también, ¿no es cierto? Creo que van por separado. No, No. es que no, la concesión es una operación a 20 años, que el operador es el que va a cobrar después el transporte del gas. Eso Correcto. es lo que está vendiendo esa posición con 55% de la que vendió Odebrecht. Pero aparte también hay la labor de construcción, que es la que está encargado otra empresa de Odebrecht Construcción. Esa no tendría por qué vender en teoría, pero parece que hay presiones para que también suelte la labor constructora. Pero ese es ponerse de acuerdo, ¿no? Fichas más, fichas menos, y en ese aspecto todavía no creo que haya humo blanco, ¿no? César, tenemos ahí de todas maneras ya un retraso, tú lo mencionabas la vez pasada, y algunos riesgos que me gustaría que lo puedas repetir. Ahora, la información todavía no es completa, porque lo que se está hablando ahí es de la venta de las dos posiciones que habla Rafael, habla del 55% Sí. y refieren también al 75% de la construcción. De la construcción, Ya, por eso. dice es la mejor propuesta, o sea, no es que sea mentira, sino que todavía no es verdad. O sea, el tema Eso es tautología, o sea, no está negando algo que después puedes afirmar. Claro, entonces falta el cierre. O Correcto. sea, digamos, ha habido competidores y esta es la mejor propuesta. Y se espera que en base a eso cierren. Pero esta es una negociación privada, ¿no es cierto? Es una Eso es lo que hay que negociación decir, ya no se ha vuelto a abrir ningún concurso, nada por Y el donde lo estilo. interesante es que los bancos, que acá se habla del BBV, un poco liderando, dice, Iván, si esto cierra, yo estoy dispuesto con un sindicato de bancos a financiar. Así es. Luego va a venir la labor del Estado. El Estado tiene que flexibilizar sus condiciones de bancabilidad, es decir, bajar el nivel de clasificación de riesgo de algunos bancos para que puedan apoyar el financiamiento. Creo que eso no va a haber problemas. Y en buena hora. Ahora, lo que no debe hacer el gobierno es hacer caso a aquellos que andan diciendo de que el cobro que nos hacen en la tarifa eléctrica debería cargarse a la caja fiscal. La tarifa eléctrica hoy día está impactada más o menos como 3% del consumidor final domiciliario por este gasoducto. Y podrá subir más o menos a 5 o 6. En el caso del gasoducto Camisea-Lima fue similar, pero hoy día hay voces que dicen retiren eso de ahí y páseselo a la caja fiscal. Y eso yo creo que no debería ser el gobierno. Reventaría la caja. Por supuesto, más aún la situación que está describiendo. Claro. Y lo que es buena noticia, y confirmado por Rafael, es que ya hay 2 termoeléctricas en el sur del país, una ya inaugurada en mayo, que lamentablemente ha tenido fallas, pero ya se recuperará, que se llama Puerto Bravo, y otra que se inaugura en marzo, que es de Enersur. Hoy día se llama Engie esa empresa. Entonces, esas 2 empresas tienen infraestructura para funcionar en base a gas natural y cerraría el ciclo en buena ¿Se hora. cumpliría la noción que tiene el gobierno, Rafael, de que esto realmente puede impactar positivamente en la reactivación del PBI? Claro, porque es una labor de construcción, hay bastante mano de obra y mano de obra indirecta, va a haber mucha contratación de obreros, de empleados en la zona sur del Perú, también soldadores, también hay bases de cimentación en algunos momentos, cemento, es toda obra reactiva, como decía el arquitecto Fernando Belaúnde, Claro. ¿no? Adelante, decía. Y además, claro, está dentro del proyecto un polo petroquímico, ¿no es cierto? Que eso yo creo que eso ahí es una ilusión inexistente. ¿Ah? ¿Ah, sí? Claro, y yo lo he escuchado a Kuczynski repetir el tema,
o al presidente Kuczynski que repetir el tema. Claro. Pero me parece que es completamente desinformado. O sea, para que tú no tengas una petroquímica, lo que tienes que tener es que la petroquímica tenga tamaño mundial, es decir, competitiva con cualquier otra petroquímica del mundo. Y una petroquímica puesta en el Perú, por ejemplo, si es de fertilizantes, con el 30% de producción abastece 100% del mercado local, el 70% tiene que exportar. El mercado natural es Estados Unidos. Entonces, y en segundo lugar tiene que tener gas barato. Hoy día Estados Unidos tiene gas barato y mercado. Entonces no vale la pena hacer ninguna petroquímica de la frontera con México hacia abajo. Entonces yo creo que es una visión errada. Además, la petroquímica consume poco gas, más consume las termoeléctricas. Claro. Entonces yo creo que haya o no haya petroquímica, el tema del gasoducto está justificado. Haya o no haya. Haya o no haya. Habrá, de todas maneras... Habrá petroquímica. Petroquímica. Y también va a haber presupuesto. Hoy día deben haber cerrado las cifras. No sé cómo, ¿no? Porque parece que el ministro Torne no ha encontrado todo. Bueno, eso quería preguntarte. A ver, empecemos un poco. ¿Qué te pareció la presentación de Torne en la Comisión de Presupuesto y la reafirmación de algunas cosas que, según dicen los economistas, yo por eso recurro a ustedes porque son los expertos, hay mucha mitología todavía e insistencia en algunas cosas que no podrían lograrse? Pero, a ver, hablando con cifras simples, más o menos el Perú necesita para vivir 21.5, ¿no? Y ahora se recauda 18, dice, porque va a haber un déficit de 3. El déficit, no hay más de dónde recaudar, como tú lo has dicho, porque una parte es parte tributaria, regalías, canon, Fonavi, donaciones. Entonces, ese 3% es el que vamos a tener que pedir de deuda externa el próximo año. La otra palanca es el endeudamiento. Pero hay un requisito. Antes de presentar la ley de presupuesto se tiene que presentar la ley de los faltantes, o sea, la ley de equilibrio y transparencia fiscal. Eso tenía que hacerse para poder mandar el presupuesto el día martes, que es el último día. Todo hace concluir que este gobierno va a tener que endeudarse a un ritmo de 3%, 2% por año. Emisión de bonos siempre. Emisión de bonos o préstamos, muy difícil, préstamos multilaterales. Hay un préstamo pendiente, por ejemplo, para la refinería de Talara, y hay... Se contabiliza como deuda externa. Como deuda externa, también 1.400 millones de parte del organismo de promoción de exportaciones de España. Eso también se va a contar. Más 1.000 de bonos. Más 1.000 millones de bonos, pero todo eso va a hacer que pase lo que pasó en el segundo gobierno de Belaúnde, ¿no? Tú recuerdas, entró Ulloa, encontró 8.000 millones, salió... Dejó el gobierno de Acción Popular 14.000 millones. Me imagino que... Y vino la crisis de la deuda, ¿no? Que no era un tema peruano, era un tema regional, como se había presentado. Esperemos que esta vez no venga ninguna crisis. Pero César, lo que pasa es que, mira, la caída de los precios internacionales, de los commodities, dicen que ya es prácticamente un ciclo irrecuperable en los niveles que hemos tenido un constante crecimiento en la década pasada, por ejemplo, ¿no? Que tenemos que buscar realmente otras fuentes de dinámica económica para poder sostener el desarrollo peruano, y eso hasta ahora pareciera no está visualizándose en los objetivos trazados de estrategia económica, por lo menos del programa de Alfredo Torne. Claro, mira, cuando hablas de recaudación, lo que se ha caído principalmente es la recaudación de los productos mineros por precio y por volumen en el Perú, y el otro lado es por los hidrocarburos. Nosotros exportamos hidrocarburos más de lo que se exporta en harina y pescado, a pesar que no somos un país hidrocarburífero. Exportamos gas natural, exportamos algo de crudo que no se puede procesar en el Perú y exportamos gasolinas. Entonces, la recaudación se ha caído porque esos precios se han caído y no hay ningún viso de que eso se va a mejorar. Entonces, la pregunta es de dónde vas a sacar para que las cifras se cuadren. ¿Y por qué por los servicios, por ejemplo? Yo me acuerdo que la SUNAT, cuando estaba todavía, y lo ha reconocido el día de hoy José de Chávez, estaba leyendo en un artículo, la presión tributaria ha llegado el año 2012 hasta el 16,6%, pero cuando comenzó a revertirse la tendencia, servicios entró a tallar como una parte muy importante. Recordemos que India, por ejemplo, es uno de los que realmente apalanca su economía también con la exportación de servicios y producción de servicios. Ahora, pero realmente en servicios exportamos muy poco, nada, ¿no? Pero no puede haber un estímulo, pregunto, por ese lado. Claro, pero no va a ser la reacción inmediata para las cifras que necesita para financiar el déficit. Es lo ideal, ¿no? Pero hay economías y economías, ¿no? Exportar inteligencia, software, se intentó, se ha hecho mucho con la IBM en el Perú, pero es un camino, los servicios bancarios, los servicios de turismo,
los servicios de reaseguro, los servicios de barco, ya no de agencias marítimas, todo eso forma parte de la renta de servicios. Pero ¿De dónde rascamos la olla entonces, Rafael? ¿Qué cosas se pueden mirar? Yo creo tarjeta de crédito, nomás bonos, ¿no? Por lo menos estos 5 años. Eso es lo que hay. No lo dice el ministro porque no lo suena dice, impopular, pero Así dice es. falta 3 y entonces todo uno, Claro. como en la familia, ¿no? Dice, ¿cuántos son tus gastos? 2.100. ¿Y cuánto vas a recibir? 1.800. ¿Y Claro. qué vas a hacer para pagar el agua, la luz? Obviamente va a haber endeudamiento, ¿no? Tarjetazo, ¿no? Ahora, Bonos que se yo estuve traducen, revisando ¿no? la cifra de los bonos desde el gobierno de Toledo, ¿no? Toledo emite como 5.000, García y el caso de Humala más o menos como 6.000, redondeando cada Sí. uno en todo su periodo. Esto va a necesitar mucho más. Pero yo creo que sí hay una oportunidad de emitir bonos para canjear deuda cara por deuda sí. barata. Porque, digamos, de la época de Toledo, que todavía quedan algunos bonos de 30 años, la de García y la de Humala, se han tenido bonos, emisiones entre 9 y 7% de tasa de interés. Y la última emisión que hizo Alonso Segura se consiguió a 3,75. Entonces se puede emitir bonos para recomprar deuda cara que al 9 para tener el 3,75. Entonces la emisión va a ser para recomprar y para financiarse lo que se necesita en la caja fiscal. O sea, va a haber una prolífica actividad en la emisión de bonos. El ministro de Economía puede decir después, mi nombre es, ¿cómo es? My name is Alfred Bond. Yes Bond, ¿no? Podría ser el ministro Bono, ¿no? Pues Sí, va pues, a tener que emitir en gran medida, ¿no? Y hay otros mecanismos. Leí hoy día que Pricewaterhouse hacía una observación respecto a la colocación de los excedentes fiscales en las alianzas público-privadas. Decía que había un riesgo si no se define bien cuál es el objetivo real de esos proyectos de las alianzas público-privadas. Bueno, pero también es una manera de resolver la brecha de infraestructura. Todo no lo podemos pagar nosotros, ¿no? Entonces pagamos, depende del proyecto, a veces pagamos 10%, 20%, 30%. Y como en el caso del gasoducto, son 4.000 millones que vienen de fuera con préstamos que después se tendrán que pagar vía tarifas, ¿no? O vía servicios del gasoducto. Pero es así que también se va a resolver parte de la línea 2, parte de algunos proyectos, ¿no? Chincheros, estos megaproyectos. Ahora, el tema que tú hablabas de la recomendación esta, lo que ellos hablaban era de que lo que queda por hacer acciones público-privadas, la participación del Estado, el cofinanciamiento es bastante alto y ya no habría fondos. Exacto. Ahora, una salida, pero también no tiene que hacer caso a voces que vienen cantando en la oreja al presidente. Por ejemplo, necesitamos 1.200 megas de hidroeléctricas y todo el mundo dice hoy día que sorry, ¿para qué? Las hidroeléctricas hoy día demoran más o menos 7 años desde que se le otorga la buena prueba hasta la puesta en servicio. Y a 7 años esto sí funciona. 1.200 podría ser con más de 3.000 millones de dólares de inversión y ahí el Estado no pone nada. Entonces, ese tipo de cosas, donde no hay cofinanciamiento, es lo que tiene que apostar el Estado. El problema es que ya lo que queda de asociaciones público-privadas es como que rascar el concolón. Y ahí hay que poner plata del Estado que en estos momentos no la hay. ¿Te parecería entonces, Rafael, que hay que sincerar mucho más todavía el discurso? Que yo veo que torne, por ejemplo, lo que ya todos también se han dado cuenta, ya no habla de la reducción del IGB, o sea, como que están tratando de pintar mejor la cosa o más realistamente, ¿no? No tenía sentido, ¿no? ¿Cómo si te vas a recibir 18, cómo vas a decir a la gente voy a recibir 17 si tus gastos son 21? Entonces, efectivamente, parece ser que va a decir, y lo va a decir el martes, ¿ah? Porque conforme pasa el tiempo ya va a tener que revelar el día martes no solo la ley de presupuesto, sino la ley de endeudamiento. Claro. Ahí vamos a ver las cifras, cómo hace para calzar 21, pues porque si solo hay 18 y va a gastar 21, va a tener que decir estos 3 voy a irme a recuperar. Ese va a ser un buen Claro, lo que ha ido al Congreso es sustentar, digamos, una proyección del déficit fiscal diferente a lo que heredó. Eso es lo que ha ido a sustentar y bueno, está bien. Ahora el tema es eso cómo lo va a financiar, eso es lo que tiene que explicar en la ley de presupuesto y en la ley de equilibrio fiscal y financiamiento. Eso es lo que tiene que ser. Pero también en el gobierno tiene que haber uniformidad de discursos. Me parece esto como una Big Bang, donde cada ministro quiere su descarga propia. Por ejemplo, he escuchado al ministro de Energía y Minas decir que se va a apostar por el oleoducto y que se va a aportar por el oleoducto y se va a aportar en capitalización de Petro y ya más. Si ya teníamos, con lo que teníamos y era bastante con los endeudamientos hacer un aporte, eso cuadra con el discurso de Alfredo Torne, creo que no cuadra. Entonces me parece que están enviando eso no genera ingresos inmediatos, no te cubre por supuesto, ninguna planilla ni nada por el estilo. Por supuesto, esto de acá, miren, la construcción de Talara si funciona se demora 5 años y una reparación del oleoducto puede demorar un par de años.
Y el oleoducto, pues, con los volúmenes que pasan, son magros, como para recuperar una inversión importante. La primera pregunta es cuánto hay que invertir para ver si la recupero o no la recupero, en vez de decir que el Estado la va a poner, ¿no? Y mira, la cifra que presentó Torne son de locura, 5.000 millones para la línea 2, 1.000 millones para el aeropuerto Jorge Chávez, la segunda pista, para Majes Siguas, 500 millones, la autopista El Sol, la del norte a Sullana, 300 millones, Red Vial Cel, acá Chincha, 300, o sea, sumas son como casi 8.000 millones. ¿Eso cómo lo vamos a financiar? Ahí va a tener que recurrir al endeudamiento Yo externo. quisiera que ambos le opinen, ilustren también a nuestros televidentes sobre lo que siempre se ha dado a llamar los impactos exógenos, ¿no? Cómo influye en la dinámica de nuestra economía, que le ha permitido decir a Alonso Segura, dicho sea de paso, no, si nosotros somos la estrella de América Latina, porque estamos creciendo por encima del promedio. Todos los economistas coinciden entre que 60-70% de nuestra economía depende de estos impactos exógenos. El día de hoy, tu amiga Janet Yellen, la de la Reserva Federal de Estados Unidos, ha dicho de que es bastante alta la probabilidad del alza de la tasa de interés. O sea, no, pero mira el eufemismo de los gringos, es realmente, la posibilidad del alza de la tasa se ha fortalecido, dice, ¿no? La posibilidad del alza de la tasa, eso evidentemente... Ese discurso estructurado, pues, claro. No es aquí un discurso aquí que se me ocurre decir algo. Hay 10 asesores atrás que le han dicho, oye, dilo de esta forma, ¿no? Se parece a Bill Clinton con el caso de Mónica Lewinsky, cuando dijo, ha sido una relación impropia, lógico. Claro, porque ahí ves que la calidad de líder de Estados Unidos, ¿no? Porque subir la tasa es bueno para Estados Unidos, claro, pero es un resfrío para el mundo, o una neumonía. Porque en Estados Unidos, bueno, se está recuperando el nivel de empleo, la inflación está subiendo, entonces eso hace que todo banquera central como la señorita Yane o la señora, tú que la conoces más, Janet Yellen, diga, vamos a subir la tasa para un poco frenar la economía, pero esa subida de tasa que nuestras exportaciones, por ejemplo, que acarrea en el mundo que todas nuestras monedas se eleven, ¿no? Y eso hace pues que el dólar se eleve, en el mundo, nuestras monedas pierden piso y nuestras exportaciones para Estados Unidos se hace más difícil. Siempre es importante ese análisis. Mira, y eso ahí toca con dos puntos que Kuczynski habló en campaña. Dice que las tarifas están caras, las tarifas eléctricas, y las tarifas eléctricas tienen 89% de incidencia del dólar en su valoración, y eso es correcto, a pesar del reclamo del Banco Central, que me parece un reclamo completamente fuera de lugar. Y por otro lado, sobre el gas natural, que tanto se habla de la modificación. El gas natural, prácticamente el 98% del precio del gas natural está dolarizado. Y eso va a tener, por supuesto, su impacto, y contra eso no vamos a poder hacer nada, tenemos que asumirlo y se acabó. Entonces, cuando hablan de discurso de masificación, miren eso, porque es una tendencia de por lo menos los 5 años. Y el servicio sería más caro, pues evidentemente, ¿no? Hoy día, por ejemplo, los que toman una conexión a crédito, más o menos están pagando alrededor de 72 soles al mes. El balón de gas cuesta 40. O sea, y ese crédito es por 8 años. O sea, estamos hablando de que paga un sobreprecio por 8 años que se le va a elevar más aún por la dolarización. A ver, no va a ser nada atractivo. Apunta pues algún comentario positivo, Rafael. No, yo siempre apunto quiero terminar optimista este bloque. A que el GLP debería bajar. Yo no entiendo por qué cuesta 40 soles y el barril de petróleo cuesta 42 dólares. Se ha caído tremendamente. ¿Y cuánto vale ese balón de gas en Callao? 8 o 10 soles. Yo no entiendo cómo llegan a 40. Está bien. Y hay un tema bien bonito sobre ese tema. Miren, en el 2005, a través de la Comisión por Inversión, se generó una corriente para que se anclara el precio de venta en el mercado local, igual que la exportación. ¿Cuánto costaba el gas en el Callao en ese tiempo? 17 soles. ¿Cuánto costaba el consumidor local? 28. Hoy día cuesta 10 y cuesta 40 el consumidor local. Antes ganaban 11, hoy día ganan 30. Eso es simplemente aumento desmedido de los que tienen el control mayorista. Concentración en el mercado. Por supuesto. Y concentración de precios. Indecopi se ha pronunciado, pero respecto a lo que ocurrió en el periodo 2006-2011. O sea, con 10 años de retraso. Entonces, eso hay que mirarlo, y ahí sí hay forma de conseguir ahorros significativos. Las cifras son muy concretas y el pasado todavía nos indica cuál es la señal. En conclusión, lo que tú dices, Rafael, prestemos mucha atención y pongamos una lupa el martes cuando se presente entonces la propuesta del presupuesto y la ley de endeudamiento. Ahí vamos a conocer la realidad. Y la realidad no es tan grave como se está pintando. Se puede caminar, sí, se yo va he escuchado a a Julio Velarde en una reunión particular
de verdad mostrarse más optimista, pese a lo que estoy señalando, los impactos exógenos, todo. En realidad no estamos ante un escenario tampoco Yo creo tan que terrible. el ministro Torne exageró por el calor político del debate. ¿Qué exageró? En señalar que había una crisis mayor de la que encontraba. Ya un mes antes, en los reportes del BCR, se habla, ¿no?, que hay desaceleración en China, Bueno. que la Brexit, que ya había 3%. Pero acá se ha caído todo, pues recaudación. No se ha caído tanto, no se ha caído tanto. Yo 14, estaba mirando, 14%. pero estaba en 14.2 según la proyección del Ahora, el BCR, tema, mira, ¿no? que las cifras pueden cuadrar en la medida que también las sobreexpectativas que están vendiendo las sinceren. O sea, no se puede hacer todo, se hará una parte y las cifras me cuadrarán. El ¿Ya problema sabes es que por qué siguen cayó? ofreciendo. Perdón, cayó por devolución de impuestos, Así por es. devaluación de proyectos. Sí. O sea que no cayó por una menor recaudación de la economía. Eso lo dijo Segura el otro día en RPP y eso es cierto. Eso es absolutamente cierto. Había que Estamos hacer mirando pagos. cifras y hay realmente que cumplir. Además, ¿no? Segura dijo algo más. Este adelanto del pago adicional que se le va a dar a los policías, que incluso va a todo su sistema pensionario, es decir, de diciembre a octubre, o sea, por un exceso de entusiasmo, ya está trayendo complicaciones en la caja fiscal. Efectivamente, ¿no? Pero Se todo... pudo haber esperado hasta diciembre y, bueno, la fiesta en paz, de repente. Exceso de ¿no? ofrecimientos. Pero De querer satisfacer inmediatamente. Segura sí dio una cifra muy importante. Segura dijo, yo he gastado hasta julio 47%. Así es. Podía gastar 60 según la ley, no lo hice. Y el año pasado gasté también 47. O sea que no hice ningún despilfarro. Y las cifras las acaba de colgar el ministro Torne en el portal del MES. Yo fui a ver y efectivamente, o sea, el exministro Segura tenía razón. Bueno, esperaremos pues entonces esta presentación del presupuesto, de la ley de endeudamiento, la de transparencia también fiscal y de todas maneras estaremos comentando la próxima semana, Dios mediante, con ustedes el elenco El estable elenco de estable. análisis. Pero también podemos comentar de política. No, Por supuesto, por no supuesto. puedes tener tú el monopolio de la política. Por supuesto que vamos a introducir un espacio para opinar Entonces, este tema políticamente. económico queda pendiente la relación Contralor-Presidente de la República, que es un tema entre político y económico. Fundamental. Así Les es. prometo que entonces la próxima semana tratamos ese tema de manera prioritaria y luego abordamos los temas económicos. Rafael Hidalgo, muchas gracias. César Gutiérrez por estar con nosotros. Una pausa y continuamos aquí en Palabra Libre.